Mi madre siempre dice que no se debe tener a un hombre demasiado controlado, si lo empujas demasiado, saldrá corriendo hacia el otro lado. Así que cuando Marco empezó a mantener abiertamente a una joven amante, no lloré ni hice una escena. Solo le pregunté, ¿te divorciarías de mí por ella? Él dijo que no, y luego me regaló una villa como compensación. Poco después, su joven modelo descubrió que estaba embarazada. Él vino a mí y dijo, Roma quiere que le dé un título antes de tener al bebé, así que nos divorciaremos temporalmente. Cuando ella dé a luz, nos volveremos a casar. Después, esperé, y esperé, hasta que él y esa mujer tuvieron su segundo hijo, pero nunca lo escuché decir una palabra sobre volver a casarse conmigo. Está bien. Sin embargo, al menos ahora, como él, yo también tengo un hijo y una hija. Capítulo 1. Acababa de terminar de preparar la comida para los bebés y estaba a punto de alimentarlos cuando de repente apareció un mensaje que no veía desde hacía mucho tiempo. Era de Marco, el hombre del que no había sabido nada en 3 años. Decía, Abril, volvamos a casarnos, mañana por la mañana, a las 8 a.m., en la oficina de asuntos civiles. Las palabras eran frías y distantes, pero casi podía ver de nuevo su rostro altivo y desdeñoso, igual que aquel día, hace 3 años, cuando me pidió el divorcio por primera vez. Tenía el brazo alrededor de Roma, que estaba embarazada de 3 meses, cuando me dijo con indiferencia, Roma quiere un título legítimo antes de dar a luz. Divorcémonos temporalmente. Cuando tenga al bebé, nos volveremos a casar. Dijo que no podía hacerle daño a ella ni al hijo que esperaba, así que tenía que hacerme daño a mí. Abrí la boca, queriendo preguntarle por qué podía desechar tan fácilmente 5 años de nuestro amor. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, recordé lo que una vez me dijo mi madre, cuando un hombre se enriquece, su corazón tiende a vagar. Pero aunque tenga docenas de mujeres ahí fuera, mientras siga siendo la que ocupa su corazón, a veces es mejor hacer la vista gorda. Asentí en silencio, sin discutir. Solo pregunté, ¿todavía me amas? Mi pregunta pareció molestarlo. Una chispa de irritación cruzó por sus ojos cuando respondió con frialdad. Abril, tenemos casi 30 años. No hace falta ser tan dramática, amar o no amar ya no importa. En ese momento, sentí que obtuve mi respuesta. Y aún así, tal vez no. No dije una palabra más. Empaqué mis cosas rápidamente, dejando espacio para la nueva dama de la casa. Al día siguiente, nos encontramos en la oficina de asuntos civiles y finalizamos el divorcio. Cuando salimos con los papeles en la mano, me entregó un coche deportivo nuevo. Su expresión era dura, su voz llena de advertencia. Abril, compórtate a partir de ahora. No le causes problemas a Roma. Cuando dé a luz, te contactaré para volver a casarnos. Pero si no sabes comportarte, olvídalo. No muy lejos. Podía sentir los ojos de mi madre fijos en nosotros. Las palabras que quería decir se atascaron en mi garganta. Me obligué a asentir con rigidez y respondí, está bien, esperaré tu llamada. Pero lo que realmente quería decir era, no me contactes nunca más. Terminemos aquí. No me atreví. Sin embargo, sabía demasiado bien que si lo decía, cuando llegara a casa, mi madre lloraría, gritaría y amenazaría con colgarse, igual que la noche antes del divorcio, cuando me golpeó mientras lloraba amargamente. ¿Por qué mi vida es tan miserable? Por fin te casaste con una buena familia y ni siquiera puedes retener a tu hombre. ¿Cómo pude dar a luz a una hija tan inútil? Ahora, finalmente, consiguieron lo que querían. Sus rostros estaban llenos de satisfacción. Justo cuando Marco estaba a punto de subir a su coche, mi madre se apresuró desde la acera, entregándole una caja de regalo bellamente envuelta. Su tono lleno de adulación. Yerno, estos son huevos de nuestras propias gallinas, buenos para las mujeres embarazadas. Llévalos a casa para ella. Esperemos que dé a luz a un gran y saludable niño. Marco no dijo nada, solo me lanzó una mirada significativa, llena de burla y desprecio. Mi rostro ardió de vergüenza. Instintivamente, agarré la mano de mi madre, tratando de detenerla, pero ella me apartó con impaciencia y gritó, ¿qué estás haciendo? Si da a luz a un gran y saludable niño, tú también te beneficiarás. Una vez que te vuelvas a casar, ese niño seguirá siendo tu hijo. ¿Qué tiene de malo que sea amable con mi futuro nieto? Capítulo 2. Hasta ahora, aún no he podido olvidar lo que dijo después. Cuando Marco se iba, me dijo con significado, Abril, a veces deberías aprender de tu madre a ser más generosa y tolerante. Le creí. Puse a la venta de segunda mano el coche deportivo y la villa que me había regalado. Con parte del dinero compré un piso de 3 habitaciones y una sala y un coche pequeño para moverme. Otra parte la invertí en varios negocios, pero a veces, al ver a otras personas con familias felices, también les tenía envidia. Así que no se lo dije a nadie.
Me fui sola al extranjero. Di a luz a unos mellizos, un niño y una niña, que llevan mi sangre. En este momento, mirando a mis hijos, que comen obedientes frente a mí. Dejé el móvil y no respondí a su mensaje. Pensé que así él entendería que no tengo intención de volver a casarme, pero no pasó mucho tiempo. Mi madre, como si le hubiera tocado la lotería, vino a mi casa eufórica. Al entrar empezó a rebuscar entre mis cosas sin cuidado. Y no olvidó preguntarme, «Mañana te vas a volver a casar con tu yerno. ¿Por qué no buscas ya los documentos? Sácalos ahora». Al oír eso, lo comprendí de golpe. Marco no solo me había dicho a mí que quería reconciliarnos, también se lo había dicho a mi madre. No me moví. La miré con calma. «Mamá, cuando él te dijo que íbamos a volver a casarnos, ¿te dijo que tengo 2 hijos?» El movimiento de mi madre rebuscando se detuvo. Nos miró de reojo. Puso los ojos en blanco con desdén y, señalando a mis hijos, dijo, «Total, son unos bastardos sin padre. Mejor darlos en adopción». ¿Qué? ¿Acaso quieres casarte con la familia de Marco trayéndotelos encima? Cuando me fui un año al extranjero y regresé con 2 hijos. Ella montó un escándalo, lloró, hizo un teatro y llegó a amenazar con colgarse, temiendo que Marco se enterase y ya no me quisiera. Y exigía que diera a los niños. No la hice caso. Le corté la ayuda económica durante 2 meses. Entonces se calmó, pero no imaginé que, hasta ahora, ella no había renunciado a la idea de deshacerse de mis hijos. Viendo a mi madre ahí, soñando con la vida entre los ricos y, al mismo tiempo, dirigiéndose con insultos a mis hijos. Suspiré ligeramente, saqué el móvil y tomé una foto de mis hijos. Se la envié a Marco delante de ella, y le escribí, «Ahora tengo 2 hijos. ¿Puedes aceptarlo?» Marco respondió muy rápido, solo con un signo de interrogación. Al ver eso, mi madre puso los ojos fuera de sus órbitas. Empezó a gritar que estaba loca, que había tirado con mis propias manos mi pasaporte a la alta sociedad. No le presté atención y dejé el móvil para seguir dándoles de comer. Pero entonces Marco volvió a escribir, «Abril, ¿me estás provocando con que tengas 2 hijos? ¿No dijo tu madre que mis hijos son tus hijos? ¿Por qué buscas fotos así para enfadarme?» Antes de que yo respondiera, Marco me llamó de repente. No quería contestar. Pero mi madre fue más rápida y cogió el teléfono. Su expresión cambió de inmediato. Con voz melosa dijo, «Ay, yerno, soy yo». Ni siquiera terminó la frase, cuando, del otro lado, sonó una voz infantil y algo indignada. «Mala mujer, mi papá no se casará contigo. Tenemos a nuestra propia mamá. No quiero que seas nuestra madre. No puedes venir a nuestra casa. Sí, no te queremos aquí. Si te atreves a venir, te voy a dejar buscando tus dientes en el suelo». Capítulo 3. Junto con esas voces infantiles, se escuchó otra voz, con un tono paciente y lleno de cariño resignado. «Dejad de hacer ruido, pequeños. La tía Abril es una buena persona. Os tratará como si fuerais sus propios hijos». La voz profunda y rasposa de Marco resonó desde el otro lado del teléfono. Al escuchar ese sonido tan familiar después de tanto tiempo, mi cuerpo se estremeció sin razón. De repente recordé el día en que mi padre tuvo una aventura. Y trajo a su amante a casa para armar un escándalo, intentando llevarse las cosas de valor antes de marcharse. Mi madre, temblando de miedo ante su rostro violento, le dijo con voz débil y sin valor, «Tu hijo necesitaba entrar en una escuela privada de élite, así que te di todo el dinero. Como dijiste, de verdad ya no tengo nada». Antes de oír eso, yo nunca supe que ella había usado nuestro dinero para pagar la educación del hijo de la amante. Me temblaba todo el cuerpo de rabia, pero temía que mi padre pudiera herirla. Así que me mantuve delante de ella para protegerla. Aquel día, mi padre no creyó que mi madre ya no tuviera dinero. Alzó un cuchillo, gritando que nos mataría. Y justo en ese instante crítico, mi madre me empujó detrás de ella, cubriéndome con todo su cuerpo. Marco también llegó a tiempo con sus guardaespaldas y controló a mi padre, que estaba fuera de sí. Luego, Marco usó su influencia familiar para reunir pruebas y hacerlo encarcelar. Mi padre fue condenado a 8 años de prisión, la noche que supe que lo habían sentenciado. Marco, temiendo que me sintiera mal, vino personalmente a casa. Al verme llorando en silencio mientras miraba la sentencia, me abrazó con ternura y dijo con voz llena de cariño, «No tengas miedo, Abril, estoy aquí. Nunca dejaré que nadie te haga daño otra vez. Te protegeré siempre». Mi madre también lloró, mientras decía, «Abril, tu padre está encerrado. Solo me quedas tú. Por lo que hice por ti hoy, prométeme que de ahora en adelante escucharás a tu madre». Sí. Sus palabras ahogaron por completo las preguntas que tenía en la garganta. En aquel momento, quería preguntarle,
Porque le dio el dinero al hijo de la amante. Porque me mintió diciendo que no había dinero. Porque solo me daba 100 yuanes al mes para vivir. Pero sabía muy bien que todo eso ya había pasado, fuera cual fuera la respuesta. Lo que había perdido no volvería jamás. Ingenuamente pensé que ahora tenía a Marco. Que él sería mi apoyo. La persona que completaría el vacío de mi corazón. Pero nunca imaginé que al seguir los consejos de mi madre, no meterme en la vida privada de él, darle libertad. Lo único que recibiría a cambio sería una herida afilada y profunda. En este momento, al oír la voz paciente de Marco consolando a sus hijos al otro lado del teléfono, me invadió un cansancio repentino. Dije con calma, Marco, no estoy bromeando, de verdad tengo 2 hijos. Además, cuidar de ellos me ocupa todo el tiempo. No tengo más energía para ser niñera de tus hijos. Lo dije tranquila, con serenidad. Mi madre, en cambio, estaba furiosa. Me miraba con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Justo cuando iba a abrir la boca otra vez, le recordé, mamá, creo que ya toca pagar el alquiler de tu salón de belleza, ¿no? Si sigues sin distinguir lo que está bien de lo que está mal, no me importa cargar otra vez con la fama de ser una hija desobediente. Se calló, no se atrevió a decir nada más, solo me miró con frustración, con una mezcla de ira y decepción. Del otro lado del teléfono, Marco soltó una risa desdeñosa. Abril, ¿de qué estás hablando? No olvides el diagnóstico del médico cuando nos casamos, tú no puedes tener hijos. Capítulo 4. Mi informe médico no tenía ningún problema. El que tenía el problema era él. Sufría de astenosospermia, es decir, baja movilidad de los espermatozoides. Cuando recibí el resultado, para proteger su orgullo masculino, le mentí diciendo que la del problema era yo. Durante los años que estuvimos casados, siempre estuve en secreto ayudándole a mejorar su salud, solo para poder tener juntos un bebé lindo y obediente. Más tarde, volvió con aquella mujer, diciendo que quería divorciarse temporalmente de mí para darle a ella un título legítimo. En aquel momento quise decirle que era él quien no podía tener hijos, que su cuerpo tenía el problema, pero luego recordé lo que él y mi madre siempre decían, que solo debía comportarme como una esposa de familia rica, sin meterme en los asuntos que no me correspondían. Así que abandoné esa idea. No sé qué se le pasó por la cabeza, pero su tono se suavizó y dijo con voz baja, está bien, Abril, sé que llevas mucho tiempo esperando volver a casarnos. Fue mi culpa haberte hecho esperar 3 años. Cuando obtengamos el certificado de matrimonio, te prometo que volveré a darte una boda grandiosa, como antes, por más grandiosa que fuera. Ya nada podía volver a ser como antes. No le respondí. Simplemente colgué el teléfono. Abril, ¿por qué eres tan desagradecida? ¿Sabes cuántas mujeres darían lo que fuera por ser la señora de esa familia? Gritó mi madre, furiosa, con tono de reproche. Levanté la mirada fría y la observé sin parpadear. Le respondí con calma, mamá, si estás tan aburrida, ¿por qué no sales a trabajar? Frente a ella, cancelé el pago automático de su manutención. Mi madre se puso pálida enseguida. Me prometió apresuradamente que no se entrometería más en mis asuntos. No le di importancia al tema. Tampoco fui al encuentro al día siguiente. Marco me llamó varias veces, pero no contesté. Quizás pensó que su orgullo había sido herido, porque después de varios intentos dejó de llamar. Hasta una semana más tarde, acababa de salir de mi clase de yoga posparto, cuando vi, en plena calle, a Marco y Roma discutiendo acaloradamente. Roma llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros. Su cabello, recogido en una coleta, se había deshecho a medias, cubriéndole parte del rostro cansado y envejecido. Marco, ¿vas a divorciarte de mí solo para volver con esa zorra de Abril? No olvides que te di un hijo y una hija. ¿Cómo puedes abandonarme así? Marco, ante sus acusaciones, mostraba un rostro lleno de fastidio. Le apartó la mano con violencia, mirándola con desprecio. Basta ya, mírate, pareces una loca. Además, entre Abril y yo siempre hubo amor verdadero. Si no fuera porque tú, como una oportunista, te metiste en mi cama y quedaste embarazada. ¿Crees que me habría divorciado de ella para casarme contigo? Marco, ¿crees que divorciándote de mí podrás casarte otra vez con Abril? Te lo advierto, ninguna mujer vuelve a aceptar a un hombre que la ha traicionado. ¿De verdad te crees un premio de oro? ¿Que ella no puede vivir sin ti? Esas palabras hirieron profundamente a Marco, y él también se dio cuenta. Sabía que ya no era la misma de antes, que ya no era la mujer sumisa que le seguía ciegamente. Aquel día esperó en el registro civil desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 12 horas enteras, y nunca me vio aparecer. Quiso venir a buscarme,
pero su orgullo no se lo permitió. Tú, maldita mujer. Marco, fuera de sí. Empujó con fuerza el brazo de Roma. Estaba a punto de abofetearla, cuando, de reojo, me vio. Sus ojos se iluminaron de sorpresa. Una mezcla visible de admiración y alegría por haberme encontrado de nuevo. Bajó la mano. Y como en los viejos tiempos, se arregló rápidamente la ropa, intentando mostrarse en su mejor postura. Luego sonrió y corrió hacia mí, diciendo con voz esperanzada: Abril, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Has venido a buscarme? Capítulo 5. Su voz temblaba, cargada de alegría contenida, en contraste con su emoción. Yo estaba completamente serena. Sí, ha pasado bastante tiempo. Él pensó que lo decía para reprocharle que no me hubiera contactado en 3 años. Así que se apresuró a explicarse. Abril, quería ir a buscarte antes, pero, entonces notó a Roma, que seguía en el mismo sitio, mirándome con odio, apretando los dientes. Dijo: fue culpa de esta mujer. Apenas 1 año después de tener al bebé, me drogó y volvió a quedarse embarazada. Por eso no pude ir a buscarte a tiempo. Abril, ya me he divorciado de ella. Vuelve conmigo. Te extraño. Su mirada ya no tenía el desprecio y la frialdad de hace 3 años. Ahora, en cambio, brillaba con el mismo fervor apasionado de cuando éramos jóvenes. Roma, al ver esa escena, dejó estallar en sus ojos una hostilidad sin disimulo. Se acercó rápidamente y me soltó con sarcasmo: Señorita Abril, ¿tan desesperada estás por casarte que llevas 3 años esperando al marido de otra? ¿Sabes que tenemos un hijo y una hija? Los niños ya saben hablar. ¿O será que como tú no puedes tener hijos, te gusta ser madrastra de los de otros? Cállate. Antes de que yo pudiera decir nada, en el rostro de Marco apareció una sombra de ira, y la reprendió con voz dura: la que destruyó nuestra relación fuiste tú, la verdadera amante. ¿Con qué cara la insultas? Si hablamos de falta de vergüenza, ¿quién puede superarte? Las palabras de Marco hicieron que Roma se pusiera pálida, luego roja, sin saber qué responder. Yo, en cambio, solo le lancé a él una mirada fría. 3 años atrás, cuando me pidió el divorcio, me protegía de esa misma manera, pero a ella, la abrazaba con fuerza, temiendo que yo la lastimara, incluso cuando Roma, entre lágrimas, dijo que estaba dispuesta a abortar y marcharse. Él, lleno de pánico, la sostuvo entre sus brazos, tratando de calmarla con dulzura. Tú y el bebé sois lo más importante. Nadie os hará daño mientras yo esté aquí. Me divorciaré de ella y os daré un hogar feliz. Lo que le decía a ella era completamente distinto de lo que me decía a mí. A mí me prometió que cuando naciera el bebé, volveríamos a casarnos. A ella, le prometió: os daré un hogar feliz. Su corazón era tan grande y tan pequeño a la vez. Grande, porque podía albergar a 2 mujeres al mismo tiempo. Pequeño, porque nunca fue capaz de amar a una sola por completo. Ya basta. No pienso seguir discutiendo. Mis hijos me están esperando en casa. Me voy. Di un paso atrás con calma y me dispuse a marcharme. Marco, al oírme, creyó que solo buscaba una excusa para escapar. Y sonrió con una seguridad irritante. Entonces voy contigo. Así conozco a esos supuestos hijos tuyos. Pronunció la palabra hijos con énfasis, cargándola de burla. No podía entenderlo. ¿Tampoco valor tenían mis palabras? Lo miré y respondí con voz tranquila: mis hijos son tímidos. No les gusta ver a extraños. Será en otra ocasión. Abril, no seas ridícula. Sé que no tienes hijos. Y también sé que te duele que yo tenga 2. Pero tranquila, ya hablé con ellos. A partir de ahora, solo te tendrán a ti como madre. Marco usó un tono conciliador, como si negociara. Si crees que no puedes encariñarte con ellos porque no los has criado, podemos adoptar un bebé, criarlo juntos desde pequeño, como si fuera nuestro. Al oír eso, no pude evitar reírme. Yo, que tengo mis propios hijos y no dejo que nadie los toque. ¿Voy a criar al hijo de otra mujer? Capítulo 6. Abrí la boca, a punto de decir algo, cuando de la tienda de productos para madres y bebés de al lado salió una empleada con una bolsa de basura en la mano. Al verme, sus ojos se iluminaron y corrió hacia mí con una sonrisa. Señorita Abril, ¿vendrán Davao y Xiaobao a nadar este fin de semana? Queremos prepararlo todo con tiempo. Sí, claro. Puede que esté ocupada, así que le pediré a una amiga que traiga a los 2 pequeños. Le respondí con una sonrisa suave. El rostro de Marco se volvió pálido al instante. Me miraba, incrédulo. ¿Qué Davao y Xiaobao? La empleada me miró extrañada y respondió: los hijos de la señorita Abril, un niño y una niña. Son adorables. Nunca he visto niños tan bonitos. Sus palabras cayeron sobre Marco como un rayo.
Su cuerpo tembló visiblemente. La voz le salió entrecortada. ¿Tú de verdad tienes hijos? ¿Qué edad tienen? ¿Son míos? Lanzó una pregunta tras otra. Cada vez más nervioso, con la voz temblorosa, y una emoción contenida que apenas podía ocultar. Parecía convencido de que yo ya estaba embarazada cuando nos divorciamos. La empleada, al oírlo, se quedó aún más confundida, porque el padre de mis hijos era un mestizo anglo-chino, y ambos heredaron sus ojos azules. Marco, en cambio, era chino puro. Si no lo aclaraba, probablemente la gente empezaría a murmurar a mis espaldas, y aunque a mí no me importaban los rumores, no podía permitir que mis hijos sufrieran ni la más mínima injusticia. Nos divorciamos hace 3 años. Mis hijos tienen 2. ¿Cómo podrían ser tuyos? Mi tono era tranquilo, casi indiferente. La expectación en el rostro de Marco se congeló al instante. Sé cómo puede ser. Dijiste que me esperarías pacientemente. Roma, incapaz de contenerse, intervino enseguida, divertida. ¿Lo ves, Marco? Te dije que esa mujer no era buena. Jamás iba a esperarte. Ahora mírala, ya tiene hijos con otro. Cállate. La sonrisa desapareció del todo del rostro de Marco. Sus ojos se llenaron de desesperación y amargura. Con la mirada enrojecida, se acercó temblando para tomarme de la mano. Abril, dime que no es verdad, por favor. Tú dijiste que me esperarías. Sí, lo dije, pero fue porque no tenía otra opción. Durante mucho tiempo. Esperé que mi madre despertara algún día. Que aprendiera a amarme como las demás madres aman a sus hijas. Pero después de mi divorcio con Marco, lo único que repetía era, ¿ha venido tu yerno a buscarte? ¿Te ha dicho cuándo se van a volver a casar? No te quedes en casa como una inútil. Ve a hacerte notar delante de él. Si no, se olvidará de ti, y a ver qué haces entonces. Recuerdo haberle preguntado, ¿de verdad crees que sin un hombre no se puede vivir? Yo pensaba que, con mi propio esfuerzo, también podría darle una vida feliz, pero ella nunca estuvo satisfecha. Con una expresión llena de fastidio, me contestó, solo con un hombre se puede tener una familia completa. Si no hubieras hecho que encarcelaran a tu padre, ¿me insultarían ahora llamándome viuda viva? Fue en ese momento que lo entendí todo. Ella siempre me culpó, por no haber firmado la carta de perdón, por haber dejado que mi padre acabara en prisión, y por sus palabras. Fue que desperté por completo. Ya no deseaba nada, ni amor ni familia, si no era mío de verdad. Marco, al ver que no respondía, estalló en un grito desesperado. Dime algo. Cuando llevé a Roma a casa, ni siquiera dijiste que te molestaba su presencia. Tú misma dijiste que estabas de acuerdo. ¿Por qué cambiaste de idea ahora? ¿O es que esto es tu manera de vengarte de mí? Capítulo 7. Si me importó. La primera vez que descubrí a Marco coqueteando con otra mujer por el teléfono. Lloré y grité. No podía entenderlo. ¿Cómo podía el hombre que el día anterior decía amarme, al siguiente hablar con otra de en qué hotel se verían? Esa vez perdí el control. Rompí todo lo que había en la sala. Creí que, al mostrar tan claramente mi enojo, él se sentiría culpable, que se arrepentiría, pero en su mirada solo había impaciencia y repulsión, como si mirara a una loca haciendo un escándalo en la calle. Me dijo fríamente, Abril, ¿ya terminaste con tu drama? Le respondí entre sollozos y gritos, no. Poco después, llamó a mi madre, para que viniera a hacerme entrar en razón. Ella llegó de inmediato, y al verme temblando, con los ojos rojos, sin decir palabra, me abofeteó con fuerza. Gritó furiosa, Abril, ¿estás loca? ¿Quieres arruinar tu vida? Solo cometió el error que cometen todos los hombres. ¿Por qué no puedes perdonarlo? ¿Por qué insistes en hacer tanto escándalo? Mirándolos a los dos, tan unidos en su propia complicidad, sentí arderme la mejilla, y el estallido de mi rabia empezó a enfriarse poco a poco. Le dije con voz apagada, divorcémonos, antes de que Marco pudiera responder. Mi madre comenzó a golpearse a sí misma, llorando y gritando, si te atreves a divorciarte, me mato delante de ti. Él lo sabía, sabía que, pasara lo que pasara, mi madre siempre estaría de su lado. Desde entonces, cada vez que ocurría algo similar, él la usaba como escudo para aplastarme, incluso el día que llevó a Roma a casa. También llamó a mi madre, temiendo que yo volviera a montar una escena. Así que ahora, frente a sus reproches, giré ligeramente la cabeza, y le pregunté con calma, ¿de verdad no sabes por qué acepté? Las palabras lo dejaron mudo. En sus ojos, llenos de dolor, se asomó un destello de culpa. Abril, yo
Hice todo eso porque no quería separarme de ti de verdad. Se apresuró a justificarse. Si ese día tu madre no hubiera venido, ¿habrías hablado conmigo con calma? En ese estado, solo habríamos seguido hiriéndonos y destruyendo lo nuestro. ¡Qué absurdo! Ni siquiera recuerdo en qué momento pasamos de contarnos todo a no poder mirarnos sin quedarnos en silencio. Y aún así, él decía que temía destruir nuestra relación. Marco, ¿no te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Abril, de verdad, no alcanzó a terminar la frase. Mi teléfono comenzó a sonar. Era la niñera llamando. Dijo que los niños se habían despertado y que estaban llorando buscando a mamá. Al oír sus sollozos a través del teléfono, mi corazón se contrajo con fuerza. Solo quería volver a casa lo antes posible. Mis hijos se han despertado. No tengo tiempo para tus excusas. Marco, dejémoslo aquí. No vuelvas a buscarme. Sin mirar atrás, me di la vuelta y me marché. Marco intentó seguirme, pero Roma lo detuvo a tiempo, gritando con furia. Ella ya tiene hijos, ya tiene una familia. ¿De verdad crees que va a abandonar todo eso para volver contigo? Marco, deja de soñar. Las palabras siguientes, ya no las escuché. En mi mente, solo estaban mis hijos, esperándome en casa. Capítulo 8. Por la noche, después de lavarme y acostar al bebé, comencé a contarle un cuento para dormir. De repente, Roma me envió un video de sus hijos sin motivo aparente. Sentí de inmediato una mala premonición. Lo abrí por instinto, y vi a 2 niños con ropa delgada, arrodillados frente a la puerta de su casa, llorando y suplicando. Tía, por favor, no le quites a mi papá. Mi mamá y yo lo necesitamos mucho. Sí, tía, por favor deja de buscar a mi papá. Mi hermano y yo no podemos vivir sin él. Lloraban mientras se arrodillaban y se inclinaban hasta golpear la cabeza contra el suelo. En sus frentes se notaban moretones leves. Al ver esa escena, sentí un fuerte nudo en el pecho. Lo que hacía Roma no era otra cosa que intentar despertar mi empatía como madre. Pero los hijos no deberían ser herramientas para competir por amor. Además, yo hacía mucho que había perdido todo sentimiento por Marco. Ni siquiera me pasaba por la cabeza volver con él. Mientras pensaba qué hacer, Roma me envió otro mensaje. Decía: señorita Abril, usted también es madre. Debería saber cómo elegir pensando en los hijos. Si quiere que su hijo cargue con el estigma de ser el hijo de una amante, puede ignorar este mensaje. Sus palabras eran una amenaza descarada. No pude evitar reírme de la rabia. Tomé capturas del video y de los mensajes y se los envié a Marco. Le escribí: controla a tu esposa y a tus hijos. No quiero volver a ver algo así. Marco respondió enseguida. Parecía algo desesperado. Mandó un mensaje de voz. Perdóname, Abril. No pensé que ella te mandaría algo así. Yo me encargaré. No te preocupes. Abril, mi madre me contó que tu hijo nació por fecundación in vitro, que no tiene padre. Estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad, cuidar de ustedes. Espero que lo pienses bien y me des una oportunidad para reparar mis errores. Al escuchar su voz, mis manos temblaban de rabia. Yo le había dicho a mi madre que no se metiera más entre nosotros, pero aún así, no podía mantenerse al margen. No respondía a Marco. En cambio, cancelé todas las membresías que mi madre había tramitado en diferentes lugares, y congelé todas sus tarjetas bancarias. Durante estos 3 años, le había dado una tercera parte del dinero que gané con mis inversiones, solo para que viviera tranquila y disfrutara el resto de su vida. Pero si no quería hacerlo, entonces no lo haría más. Después de resolver todo eso, transferí la mitad de mis bienes a nombre de mis hijos. Ese acuerdo solo entraría en vigor cuando fueran mayores de edad. Era mi manera de dejarles una seguridad para el futuro. Cuando mi madre descubrió que sus tarjetas estaban congeladas, llegó furiosa a mi casa. ¿Qué significa esto? Abril, ¿ya no quieres a tu madre? Después de todo lo que hice por ti, debería haber sabido que no debí traerte al mundo. Escuché sus reproches con total indiferencia. Saqué los papeles de ruptura familiar y una tarjeta bancaria que ya había preparado. Le dije: si firmas este acuerdo, te daré 1 millón. Su rostro se encendió aún más de ira. Antes de que explotara, continué: o puedes demandarme. En ese caso, pagaré la pensión que la ley exija, pero fuera de eso, no recibirás ni un centavo más de mí, y no asumiré ninguna otra responsabilidad sobre tu vida. Al oírme, se quedó paralizada. No podía creer que yo realmente fuera tan firme. Temblando, preguntó: Abril, ¿hablas en serio? ¿De verdad quieres deshacerte de tu madre? Capítulo 9. Fue ella quien primero me rechazó, con una expresión tranquila, ya sin darle ni una pizca de dignidad. Le respondí: ¿y tú qué, mamá? Cuando hablaste mal de mí frente a Marco, ¿pensaste que soy tu hija? Cuando despreciaste a mis hijos,
Querías enviarlos lejos. ¿Pensaste que ellos son tus nietos? Ella podía ser especialmente comprensiva con los hijos de la amante, pero no era capaz ni de sonreírle a mis hijos. Mis palabras la dejaron sin respuesta. Pasaron varios minutos antes de que pudiera articular algo coherente. Firma. 1.000.000. Te servirá para el resto de tus días. No. Abril. Todo tiene solución. Soy tu madre, la que te parió. No puedes hacerme esto. Yo sé que me equivoqué. No me volveré a meter en tu vida privada. Los niños, los cuidaré por ti. Esas palabras no eran la primera vez que las oía. Negué con la cabeza. Mamá, solo tienes 2 opciones. Al final, entre una vida miserable y una vida acomodada, eligió la segunda. Mientras se llevaba el dinero, una lágrima escapó de su ojo. Con voz temblorosa dijo, Abril, no es que yo quiera tu dinero. Es solo que necesito asegurarme un futuro. Cuando lo necesites, recuerda que soy tu madre. Lo que pueda hacer por ti, lo haré. Al final, ella seguía dibujando sueños imposibles para mí, diciendo cosas que no tenían base en la realidad. No presté atención. Dejé todo atrás. Cuando Marco se enteró de la situación, comprendió que ya no tenía un respaldo en mí. Silenciosamente compró pañales y leche para bebés y vino a buscarme. Al verlo llegar cargado de bolsas, no pude evitar fruncir el ceño. ¿Qué quieres? Abril, yo nunca he visto a tus hijos. Y estos son productos que usan los niños de mi familia. No sé si les servirán. Si no, los devolveré y compraré otros. Estaba nervioso, describiendo apresuradamente lo que traía ahí, temeroso de que no los aceptara. Agregó, esto es para los niños. Un pequeño gesto de mi parte. No pienses que no lo hago por ti, pero piensa en ellos. Lo que mis hijos necesiten, yo lo compraré. No necesito tus cosas. Llévatelo. Mi tono era tranquilo pero distante. Sin embargo, Marco parecía no escucharme, como si quisiera darme algo. Me ofreció una bolsa con unos pasteles de frijoles verdes, empaquetada de forma simple, con tono nostálgico. Dijo, estos son los pastelitos de frijoles verdes que más te gustaban en la secundaria. Después de tantos años, el dueño no ha cambiado, y el sabor sigue siendo el mismo. Pruébalos. El dueño del puesto no había cambiado. Los pasteles no habían cambiado de sabor, pero nosotros ya habíamos cambiado por completo. No tomé la bolsa. Lo miré sin emoción y le dije, sabes que firmé un acuerdo de ruptura con mi madre, ¿verdad? Si yo pude renunciar a mi madre, ¿por qué crees que yo seguiría queriéndote a ti? La esperanza vino de él, la desesperación también vino de él. ¿Qué derecho tenía para pensar que sería tan fácil obtener mi perdón? Después de decir esto, algo retorcido surgió en mi interior, y continué, la última vez dijiste que mi cuerpo tenía problemas, que no podía tener hijos, pero cuando estuve en el extranjero, solo me sometí a una fertilización in vitro, y funcionó. ¿Sabes por qué? Marco, es posible que tú, preciado hijo, sea el castigo por tu traición a nuestro matrimonio. ¿Por traicionarme a mí? Nunca he sido una persona buena. Cuando descubrí su infidelidad por primera vez, lo único que deseaba era que él recibiera el castigo que se merecía, que siempre se quedara vacío, que todo lo que pidiera se le escapara. Capítulo 10. Una sola frase mía despertó a Marco. Me miró con los ojos muy abiertos, incrédulo, retrocediendo un paso mientras murmuraba sin sentido. No puede ser. Lo que dices no es verdad. Esos 2 niños deberían ser míos. Si no lo crees, hazte un examen. Verás si eres tú el que tiene el problema. Con eso dicho, no le di ni una mirada más. Cerré la puerta sin compasión. No pasó mucho tiempo antes de que se corriera la noticia. Marco había llevado a los 2 niños al hospital para hacerse una prueba de ADN. El resultado confirmó que no compartían ningún lazo de sangre. Marco, fuera de sí, fue a buscar a Roma para pedirle cuentas. Ella, al enterarse, intentó escapar, pero los hombres de Marco la atraparon antes de que pudiera hacerlo. Cuando Marco entró en la habitación donde la tenían encerrada, estaba lleno de furia, con el informe en la mano. Maldita mujer, ¿qué tienes que decir sobre esto? Le arrojó el informe a la cara con rabia. Roma, al ver que no tenía salida, se quebró y soltó una carcajada sarcástica. ¿Explicarme? ¿Y qué debería explicar? Desde el principio solo te dije que estaba embarazada. Nunca dije que el hijo fuera tuyo. Fuiste tú quien quiso creértelo. ¿Qué culpa tengo yo? El rostro de Marco se oscureció completamente. La ira lo devoraba. Le apretó el cuello con una fuerza brutal, gruñendo entre dientes. Maldita zorra. Si no hubieras subido a mi cama y me hubieras mostrado ese ultrasonido, jamás habría creído que ese bastardo era mío. Al pensar que por una mujer así había destruido su matrimonio conmigo, la furia lo cegó. Sus manos apretaban cada vez más fuerte. El rostro de Roma se puso blanco.
y pronto su piel adquirió un tono morado por la falta de aire. Los dos niños, al escuchar los ruidos desde la habitación, corrieron hacia adentro. Al ver la escena, llorando, intentaron apartar a Marco. «Papá, suelta a mamá, no la golpees». Antes, Marco siempre los complacía en todo, porque creía que eran el milagro que la vida le había concedido. Pero ahora, había descubierto que ninguno de los dos era su hijo. «Fuera de aquí». Con los ojos enrojecidos, los pateó sin piedad mientras gritaba: «Ustedes, dos bastardos, no tienen derecho a llamarme papá, cállense». Roma, al ver a sus hijos caer al suelo llorando, sintió una punzada de dolor y gritó con desesperación: Marco, si estás furioso, desquítate conmigo, pero no les hagas daño a mis hijos». Luego, entre sollozos, miró a su hija, que temblaba en una esquina, y le gritó: «Nan, llama a papá Lee, dile que Marco está loco, que quiere matarnos». Al escuchar eso, la mente de Marco se llenó de un pensamiento absurdo. Temblando, preguntó: «¿Esos bastardos son de Luis?» Luis, su mejor amigo, desde que Marco volvió a trabajar en la empresa, lo había contratado como su asistente personal. Nunca imaginó algo tan grotesco. «Sí, ¿y qué?», contestó Roma con desprecio. «Eres un hombre incompleto, ¿y aún querías que yo te fuera fiel? Sigue soñando». Esa noche, Marco enloqueció por completo. Nadie en la casa, ni siquiera Luis, que llegó corriendo tras recibir la llamada, logró salir con vida. Cuando la policía llegó, alertada por la llamada de Marco confesando lo sucedido, lo encontraron cubierto de sangre, sentado en la puerta de la casa, derrotado. Ante las preguntas de los agentes, respondió con voz ronca: «Esperaré a mi abogado. Me iré con ustedes cuando llegue. Solo, denme unos minutos más». Días después, un abogado desconocido vino a verme. Dijo: «Señorita Abril, el señor Marco redactó un contrato de transferencia de acciones el mismo día que se entregó. Le deja todo lo que posee a usted». Dijo que era lo que le debía, y me pidió que le dijera: «Perdón». Marco había cometido actos terribles. Sabía que no volvería a salir de prisión. Ese documento no solo era una cesión de bienes, también era su testamento. Recibí el contrato. Le di las gracias al abogado y me giré hacia donde la niñera empujaba el cochecito. Desde dentro, mis dos pequeños me miraban con una sonrisa pura y brillante. Parecía que la vida, finalmente, me tendía la mano. Guardé el contrato, sonreí suavemente y caminé hacia ellos. «Pequeños, vámonos a casa».